El periodo conocido como la Edad de Plata se extiende a lo largo de más de 20 años, iniciándose aproximadamente con la Primera Guerra Mundial y finalizando con el estallido de la Guerra Civil. No se trata de un movimiento artístico único, sino de una era literaria que engloba tres importantes corrientes: el novecentismo, el vanguardismo y la generación del 27. España enfrentaba tiempos difíciles. Los intelectuales se encontraban divididos entre los que pedían modernización y los que veían en ello un riesgo. Mientras tanto, la mayoría de la población vivía en la pobreza, con un alto índice de analfabetismo y malas condiciones laborales por la industrialización. Esto llevó a la formación de sindicatos y al estallido de huelgas y revueltas, mientras en Europa se estaba produciendo la Primera Guerra Mundial. España, a pesar de su neutralidad, no logró avances significativos y continuó estancada en viejas políticas ineficaces. En 1923, el general Primo de Rivera estableció una dictadura con el apoyo del rey, coexistiendo así monarquía y dictadura. Durante la Edad de Plata, intelectuales con influencia pública se introdujeron en la política, muchos oponiéndose a Primo de Rivera. Tras su caída en 1930, se instauró la Segunda República en 1931, con el objetivo de modernizar el país y educar a su población. Se implementaron reformas importantes como la agraria y la separación de la Iglesia y el Estado. No obstante, este periodo terminó con el golpe de Estado en julio de 1936, marcando el fin de la Edad de Plata y dando inicio a una devastadora guerra civil y la posterior dictadura de Franco. El novecentismo, también denominado Generación del 14, surgió como una respuesta al sentimentalismo del modernismo por parte de intelectuales y escritores. Se buscaba aportar soluciones prácticas a los problemas que estaba sufriendo España. El grupo, que tomó su nombre del año de inicio de la Primera Guerra Mundial, se propuso mejorar la situación del país, promoviendo la democracia y poniendo fin al bipartidismo arraigado. Criticaron abiertamente a Alfonso XIII y favorecieron la instauración de la República. Promovieron un acercamiento cultural de España a Europa, impulsando la enseñanza de idiomas extranjeros y apoyando el sistema universitario como elemento de avance nacional. Creían en la ciencia y la educación como base de una sociedad progresista, propagando así sus ideas mediante ensayos, un género literario en prosa que les brindaba la libertad expresiva para compartir su conocimiento. José Ortega y Gasset fue una de las figuras centrales del novecentismo. La literatura novecentista, así, es racional y fría, intenta eliminar los sentimientos y se concentra en las ideas del autor, alejándose de sus emociones. Los novecentistas no pretenden reflejar belleza, quieren ir más allá y así buscan comprender el significado más profundo, llegar a la esencia de las cosas. Para ello se nutren de un estilo más desenfadado y optimista. A diferencia del modernismo, los novecentistas escriben sobre el presente y describen la tecnología o la vida urbana. Por su parte, la vanguardia se identifican con la idea de avanzar hacia el futuro, apareciendo a principios del siglo XX y extendiéndose hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. El arte vanguardista se define como aquel que transgrede los límites del arte convencional. No es un movimiento unificado, sino una serie de escuelas conocidas como ismos, que difundían sus conceptos a través de manifiestos. En España, durante los inicios del siglo XX, el movimiento vanguardista cobró fuerza de la mano de destacadas figuras como Ramón Gómez de la Serna, quien fue pionero en la creación de grieguerías, textos muy breves de una o de dos oraciones en las que se expresan de forma muy original ideas o pensamientos. En esta época, la Segunda República Española dio paso al florecimiento de tendencias innovadoras como el creacionismo traído de Chile por Vicente Huidobro, que proponía una nueva forma de ver la realidad y otorgaba a las palabras un nuevo significado. También llegó el ultraísmo, cuya obra poética era reconocible por su metáfora insólita y su publicación en la revista Ultra, con autores como Jorge Luis Borges. Estos movimientos ejercieron una influencia decisiva en los poetas emergentes de la generación del 27,
en los que se encontraban Alberti, Lorca o Cernuda. En cuanto a la innovación que aportaron las vanguardias, destaca su tendencia hacia la deshumanización del arte, un enfoque que buscaba la eliminación de los elementos emocionales y buscaba enfocarse en la originalidad. Esta perspectiva deshumanizadora se traduce en una liberación de los cánones establecidos, en romper totalmente con el pasado. Así, aunque el arte antiguo puede inspirar, sus reglas y doctrinas ya no son aplicables. Además, las vanguardias distorsionan la realidad a través de la experimentación, concediendo a la originalidad un papel primordial. ¿Recuerdas que mencionamos que las escuelas vanguardistas eran conocidas por los ismos? Nos referimos al cubismo, al dadaísmo y al futurismo. Vamos por partes. El cubismo buscaba representar la realidad mediante formas geométricas, dando lugar a los caligramas en la literatura. El futurismo se enfocaba en exaltar los avances tecnológicos. El dadaísmo se caracterizaba por su rechazo a la lógica y la sintaxis convencional, optando así por una combinación de letras de forma aleatoria. El surrealismo tenía como objetivo el estudio del subconsciente a través de la escritura. Estas corrientes también dejaron su huella en España, inicialmente alrededor de 1910, con artistas como Gómez de la Serna, perteneciente a la generación del 14. Por último, la generación del 27. Este movimiento es conocido como la generación del 27 porque fue en ese año cuando todos los escritores representantes de este movimiento asistieron a un acto en el Ateneo de Sevilla para honrar la figura de Góngora en el tercer centenario de su muerte. Esta reunión es considerada el acto en el que se fundó el movimiento. Este grupo de escritores aparece en un movimiento histórico en el que las vanguardias europeas ya están difundidas por todas las universidades españolas. Además, casi todos sus seguidores convivían en un mismo espacio, es decir, la universidad, un lugar que supuso un punto de encuentro y de intercambio de ideas. La influencia de Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez fue también decisiva para esta generación. El principal objetivo de los autores de la generación del 27 es reunir lo antiguo y lo nuevo. La literatura barroca, inserta en el Siglo de Oro, es uno de los periodos que más influyó en estos autores. Como mencionamos, Góngora pertenecía a esta época, al igual que Cervantes o Quevedo. De la literatura barroca adoptaron las formas métricas del soneto y la décima. También influyeron mucho en sus obras la poesía popular y, de la lírica romántica, el romance, que fue muy característico de la tradición oral española. Asimismo, la sencillez y la expresividad tan características del romanticismo estuvieron presentes en sus obras. De la misma manera, el espíritu de la vanguardia es muy importante, sobre todo el surrealismo. De este movimiento adoptaron el verso libre, sin rima, el ritmo poético y las imágenes oníricas. Como habrás podido apreciar, estos autores empleaban la literatura tradicional y hacían uso de los movimientos más cercanos para generar un nuevo movimiento literario. La figura más representativa fue Federico García Lorca. Sin embargo, hubo otros autores que también destacaron. Por ejemplo, Rafael Alberti, que, junto a Luis Cernuda, fueron los miembros más jóvenes del grupo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que debes consultar el manual para profundizar los conocimientos. ¡Hasta la próxima!